Bueno, hicimos un año de pre, que se llamaba pre, pero ya éramos estudiantes de San Marcos, en la Casona. Fue el año más lindo, porque fue en la Casona. Una edificación hermosa, con tantos patios. En el patio de ciencias era lindo, con las bancas antiguas. Ahí estudiábamos todos los de ciencias, o sea, medicina, química, farmacia, biología, odontología, obstetricia, todos, éramos muchísimos alumnos. Estudiábamos opcionalmente, era dibujo, inglés, pero después todo lo demás eran ciencias. Pero en ese momento usted ya tenía pensado qué carrera seguir, qué especialidad, o digamos fue algo Sí, que se trabajó durante ese año. no, casualmente en esa época ya nosotros escogíamos la carrera desde el ingreso. O sea, yo me presenté a farmacia. Quizá podríamos ahora hacer una pequeña dinámica que consistiría en lo siguiente. Eh, ¿Me podría quizá mencionar los nombres de determinados profesores que le enseñaron y hacer una especie de semblanza de cada uno? ¿Qué es lo que más le llamaba la atención sobre su clase? ¿Qué curso recuerda que le enseñó? Bueno, lo que más me llamó la atención fue mi profesora. Era la única profesora mujer de la facultad, la doctora Berta Pareja. Era una farmacéutica seria, delgada, eh, que aparentaba ser muy dura, ¿no? Con las notas era dura, pero era muy simpática fuera de clase, muy alegre. Eh, Ella me enseñó industria farmacéutica, el curso de industria. Después recuerdo al doctor Chávez, el doctor Sixtos Chávez. En mi aula estaba su hijo, Jorge Chávez. Era muy lindo el profesor, muy didáctico, muy buen profesor. Después fue también autoridad de la facultad. Después recuerdo al doctor Valier, Miguel Valier, que nos enseñó física, era un curso muy duro, con muchísimos desaprobados, era uno de los cursos cucos de la facultad. Eh, Él era muy buen profesor, el curso era muy complicado, pero era muy buen profesor. Después recuerdo el doctor Gonzalo Gurmendi, que nos enseñaba química orgánica, era terrible ese curso, principalmente los exámenes, ¿no? Nos daban un sobrecito con una sal y nosotros teníamos que saber qué sal era, identificarla y no solo eso, sino cada uno de los componentes de la sal tenía que ser analizado y no solamente decir qué cosa era, sino cuánto había, qué porcentaje de cada ingrediente había en el componente y después hacer un estudio eh, hacer reacciones químicas posibles entre los ingredientes. Era muy complicado. Yo creo que era el curso más complicado que llevamos en la facultad. Ujú. Y entonces, ¿cuántos años fueron de facultad? 4 años. Fue un año de pre y 4 de facultad. Sí, soy de la promoción 61. En esa época las promociones eran el año de salida, Claro. no como ahora que es el año de entrada, ¿no? Nuestra promoción era muy numerosa, pero lo lindo era que nosotros entrábamos y no nos volvíamos a separar. O sea, éramos los mismos amigos siempre durante los 5 años. Claro. Solo en pre éramos amigos también de otras facultades, ¿no? Como le conté, pero después ya los 4 años de la facultad éramos nosotros solamente. Entonces éramos, bueno, siempre hay grupos, ¿no? Pequeños grupitos por más afinidad, ¿no? Pero todos éramos amigos y nos ayudábamos. En esa época había muy poca bibliografía, muy pocos libros. Entonces nosotros teníamos que tomar nota de todas las clases, no había tampoco posibilidad de comprar una grabadora,
No había los celulares que ahora sería fantástico grabar toda la clase. Entonces teníamos un compañero que tenía una situación económica muy difícil. Entonces, nosotros tampoco teníamos dinero, pero éramos mucho mejor que él. Entonces, una forma de colaborar con él era comprarle sus copias. Ujú, Él sacaba mimeógrafo, copias de todos los cursos y vendía después, ¿no? Baratísimo, por supuesto. Yo no compraba porque primero no podía invertirlo y además copiaba todo. Me inventé una taquigrafía para tomar las palabras de los profesores. ujú. Fue una época muy bonita la facultad. Estamos hablando de cuántas personas formaban su promoción. Bueno, ingresamos 180 y tantos, ¿no? Era Wow. lo más numeroso que existía. Pero ya en pre se quedaron muchísimo. Pasamos, yo creo que menos de 100 a la facultad. Y en primer año otra vez hubo un éxodo masivo y bueno, hemos terminado probablemente 80 y tantos. Igual es un número grande, ¿no? Sí, sí, igual. Y lo lindo de mi promoción es que yo creo que es una de las pocas promociones de San Marcos que siempre nos hemos reunido, todos los años. Tenemos un almuerzo de camaradería todos los años, el primer domingo de diciembre, siempre, desde que salimos. Claro que el número ha ido disminuyendo por razones naturales y porque muchos han viajado. Primero asistíamos, como le digo, 80, después 60, 50. Ahora, el año pasado, por ejemplo, hemos sido 32, pero siempre nos reunimos todos los años. Bueno, este año por la pandemia no nos iremos a reunir probablemente. Claro. Será el único año que no nos reunimos. Y me llama un poco la atención la composición de su promoción. Digamos, ya pensando desde el presente, ¿habían más hombres que mujeres? ¿De qué estratos sociales? ¿De qué forma esas características le hacían pensar cómo era la universidad en esa época y cómo es ahora quizá? Ya. Bueno, en esta época farmacia solamente había en San Marcos y en Ica, creo. Entonces, había mucha afluencia de todos los estratos. Había un grupo de compañeros que le habíamos puesto de apodo los Gagá, porque eran los chicos que tenían más dinero, iban muy bien vestidos, muchos tenían carro, venían en carro a la universidad, pero eran sencillos, o sea, no había marginación ni nada, sino nosotros de payasos les decíamos eso. Éramos amigos todos, habían chicos, como le digo, de origen muy humilde, de provincia, pero éramos amigos todos, nos ayudábamos, nos prestábamos las cosas. Los que tenían microscopio, habían dos chicos de los gagás que tenían microscopio en la casa, pero eran tan lindos que traían su microscopio a la facultad Ah, ya. y hacíamos los estudios de tejidos botánicos, por ejemplo, en sus microscopios. Ujú. Y en términos de género, Tampoco, pues éramos la mayoría mujeres, ¿ah? allá. Sí, éramos muchas mujeres, pero no, nunca nos trataron mal, sería porque éramos muchas tal vez, no sé, pero no, nunca hubo ningún problema. Y me llama la atención un poco también cómo lo tomaron en casa. Digamos, el hecho de que haya ingresado a San Marcos a una carrera de ciencias, cómo lo tomaban en familia o sus hermanos menores. Bueno, todos estaban felices. Y la cosa original es que yo ingresé el mismo año que mi hermano César. Mi Allá. hermano César era casi 2 años menor que yo, pero él ingresó un año antes que yo al colegio. Entonces, o sea, yo le ganaba, digamos, por un año nada más. Pero cuando terminamos primaria, justo ese año,
el gobierno decidió que se desaparecía el sexto de primaria. Entonces terminamos la promoción, los de sexto y los de quinto, juntos. Entonces mi hermano César me alcanzó y entramos a primero de secundaria juntos. Él ingresó al Hipólito Unanue y yo al Mercedes Cabello. Entonces terminamos juntos, nos preparamos juntos e ingresamos juntos a la universidad. Él hizo un año de literatura y después se pasó a derecho. Y bueno, y después otra vez se cambió a literatura. Pero ingresamos juntos, así que fue una fiesta de la familia, que los dos hermanos ingresaran a San Marcos. Y quizá puede ser una oportunidad para que me comente algunas anécdotas que su hermano César también le compartía, porque son, digamos, miembros de una misma familia, pero en San Marcos son de dos ramas profesionales distintas, ¿no? Una más inclinada hacia las Totalmente letras, diferente. otra hacia las ciencias. Sí. ¿Cómo era ese intercambio familiar con su hermano? Magnífico. Bueno, César era un chico muy inteligente, muy brillante desde siempre. Él aprendió a leer a los 4 años corrido, como si nada, porque escuchaba cuando mi mamá me enseñaba a mí y él aprendió. Eh, Cuando acabó primaria, todos los profesores decían que iba a ser alguien importante y no se equivocaron. El flaco ingresó, pues, como le digo, junto conmigo y comenzó a escribir poesía y después ganó el poeta joven del Perú, un premio muy bonito, y ya con el paso de los años fue Premio Nacional de Poesía. Ujú, Eh, de él, ¿qué más puedo decir? Que era muy político y que si yo alguna noción tengo de lo que pasaba políticamente en San Marcos, es así de costado, no solamente lo que oía que él contaba, porque cuando yo ingresé a la casona, hubieron muchos mítines relámpago, como decían ellos, pero yo no participaba, yo era muy temerosa, no me gustaba corretear con la guardia de asalto que entraba a caballo a disolver los mítines. ujú, Así que yo rápidamente me iba a mi casa, pero después ya César nos contaba lo que había sucedido. Él era de los que avanzaban por Girón de la Unión o por Razángaro, repartiendo volantes para motivar a la gente a que entienda por lo menos por qué protestaban los chicos, ¿no? En esa ujú, época el problema era el tercio estudiantil, ¿no? Y la presencia masiva del APRA en ese momento en San Marcos. Los mítines eran muy importantes. El líder de los oradores era Barrantes en esa época. Yo le he oído una vez a Alfonso Barrantes. Era un orador magnífico, aprista en ese momento. Eh, y así poco sé de eso. Después sé que muchas veces lo había mojado el Pinochetito, que después lo llamaron Rochabús, ujú, los mítines esos que habían. Pero mi hermana, más bien la tercera, la que después ingresó a San Marcos a estudiar economía, ella sí estuvo, como estuvo toda la carrera en la casona, ujú. entonces ella sí estuvo con César eh, en esas correrías, ¿no? Políticas. Yo me dediqué más que nada al estudio, el estudio de ciencias era muy difícil, muy pesado, muy exigente, entonces no me permitió conocer mucho de política de ese momento. No obstante, sí era consciente, digamos, de lo que pasaba en ese entonces. Claro que sí, sí. En Ujú, la casa se reunía César con sus amigos, entonces yo entendía, oía todas las discusiones, ¿no? Pero activamente no participé nunca. ujú. Eh, pero cree que esto suceda también porque, digamos, sus años de especialidad ya en la misma farmacia no estaban en los patios, digamos, de San Marcos, del Parque Universitario, sino en otro local. Claro, nosotros estudiábamos
en la Facultad de Farmacia que queda exactamente detrás de la Facultad de San Fernando. Nuestro ingreso es por la cuadra 9 de Puno. Entonces nosotros estábamos ya lejos de la casona, no teníamos tiempo para ir ni de visita siquiera a la casona. Mm, Estudiábamos desde las 7 de la mañana, teníamos cursos de las 7 a veces hasta las 8 o 9 de la noche, entonces era muy difícil ujú. participar. ¿Y qué recuerdos tiene sobre el inmueble de su facultad? Eh, Nosotros teníamos una buena biblioteca, pero éramos tantos que siempre faltaban libros, entonces yo he asistido mucho a la biblioteca de San Fernando, que era enorme, tenía muchísima bibliografía, mucho, mucho. Entonces, hemos compartido mucho con los chicos de medicina en la parte de biblioteca, digamos, ¿no? Y muchos profesores míos eran profesores de medicina y también muchos médicos eran profesores de farmacia. Entonces teníamos mucho nexo con medicina en esa época. Y mi ujú. facultad comenzó a crecer cuando yo estuve ahí. Eh, Aparecieron nuevos, aprovechaban las vacaciones, los 2 meses de vacaciones para avanzar algunos pabellones y la facultad fue creciendo y haciendo nuevos laboratorios. Fue muy hermoso ver el crecimiento de mi facultad.